Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, en un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, en un puesto y una misión. Ofrecemos esta Santa Misa por el descanso eterno de Lorenzo Salvador Mármol, Ángela Lacayo, Elías Villagómez, Carmen Vera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección. Pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, en que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito y misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De los cielos, ten piedad de nosotros, Señor. De los cielos, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Quiero escuchar lo que dice el Señor, paz en favor de su pueblo. Dios traerá su salvación a todos los que le temen. Su gloria estará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La gracia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se abrazan, la verdad brotará desde la tierra, la justicia bajará del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón.
Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. El Señor esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Una pequeña acostumbraba a caminar a diario hasta su escuela no muy lejos de donde vivía. ¿Qué días aquellos cuando podíamos caminar a la escuela? Cierto día el clima cambió súbitamente y una fuerte tempestad con relámpagos y rayos se dejó sentir a la hora de su salida. Su madre, preocupada por la seguridad de la niña, decidió ir a recogerla a la escuela. Pero a la mitad del camino la descubrió caminando en medio de la fuerte lluvia. Pero también descubrió cómo la niña saltaba cada vez que un relámpago o algún rayo aparecían en el horizonte. La madre, asustada porque la creía aterrorizada, corrió hasta donde estaba la niña y descubrió la gran sonrisa que tenía en su rostro cada vez que saltaba. Sorprendida, su madre le pregunta: «¿Qué haces? ¿Por qué brincas?». A lo que la niña, muy contenta, le contesta: «Sonríe, Dios nos está sacando fotografías».
¿Cuántas veces hemos creído que Dios está presente solo en el viento suave, en la soledad, en la quietud o en el silencio, lejos del ruido y de las distracciones de la vida? En la primera lectura, el profeta Elías descubre que Dios no estaba en el viento huracanado que partía las rocas, ni en el terremoto, ni en el fuego. El profeta experimentó la presencia divina solo en la brisa suave y se cubrió el rostro. Pero en el Evangelio de San Mateo que hoy hemos proclamado, Jesús nos enseña que Él es un Dios fiel, que está siempre presente a nuestro lado, aún en las más difíciles circunstancias de nuestras vidas. Jesús aparece también junto a nosotros cuando el viento sopla en contra, cuando estamos despedazados, en la hora más oscura de nuestras vidas, cuando nuestra barca parece naufragar. Es entonces que Él viene hacia nosotros y nos dice: tranquilícense y no teman, soy yo. Moisés, Josué, Elías, Eliseo habían hecho milagros con el agua, pero fue solo Dios quien dominó las aguas, Jesús mismo. Con la figura de Jesús caminando sobre las aguas, el Evangelio establece una liga con la historia del Génesis. Es el mismo Dios quien dominaba las aguas durante la creación. Es Jesús quien ahora domina las fuerzas de la naturaleza y lleva la creación a su culto. Con la expresión soy yo, Jesús nos reafirma también la revelación de la identidad divina contenida en el libro del Éxodo y que Moisés recibió en el Sinaí cuando le preguntó a Dios cuál era su nombre. Pedro mismo nos muestra hoy dos caras de la naturaleza humana. Con su acción, él nos enseña que a través de nuestra fe somos capaces de lograr lo que nuestra debilidad humana nunca siquiera sería capaz de realizar. Por un momento él cree, pero al siguiente duda. Por un momento Pedro se siente indestructible y al siguiente está lleno de miedo. Es esta una muestra de que los humanos somos fuertes cuando nos apoyamos en Dios, pero muy débiles, confiamos solo en nuestra fortaleza. El aventarse a caminar sobre el agua pone a Pedro a un nivel de fe que ni siquiera los grandes profetas del Antiguo Testamento alcanzaron. A través de las acciones de Pedro, Jesús nos enseña hoy cómo tener coraje ante la prueba y el peligro, confiando en que Él estará siempre a nuestro lado. El Evangelio nos enseña también que no es suficiente conocer a Jesús. Debemos también tener fe en el poder que brota de Él. De lo contrario, es seguro que sucumbiremos en el caos. De repente Pedro ya no sabía si continuar o regresar. ¿De dónde se debería de agarrar? ¿De sus propias habilidades o de las de Jesús? ¿Cuántas veces ponemos un apuro delante del Señor, pero también hemos volteado al mismo tiempo a consultar las cartas o al curandero? No es nunca correcto poner un pie en ambos lados. Los estudiosos de la Sagrada Escritura han visto en este pasaje al mundo y a la iglesia. Por un lado, el mar embravecido representa a un mundo hostil, con toda su furia y grandes tentaciones que amenazan con tragarnos vivos. Por otro lado, Pedro y nosotros con él somos la iglesia. Una iglesia que persevera con todas sus fallas, con todas sus debilidades, en resumen, con toda nuestra humanidad, luchando siempre por caminar hacia Jesucristo. San Agustín acostumbraba a invitar a sus fieles a sujetarse a la iglesia, a la roca firme que es fuerte contra el viento, la tormenta, los torrentes, contra todas las tentaciones de este mundo. En medio de esta crisis que hoy nos aqueja,
cuando nos encontremos cansados de nuestra jornada que parece no tener descanso, sigue en la incertidumbre. Pensemos por un momento en que nuestra barca está en medio del mar y la tormenta, y que las olas violentas tratan de destruir nuestra fe. Pensemos entonces en que la noche está por pasar, que el día se acerca y que la claridad está por llegar. Tengamos fe en que el Hijo de Dios vendrá entonces para ayudarnos a caminar en la vida sobre las aguas de un mar embravecido. Ofrezcamos la mejor de nuestras sonrisas. Como la niña, no tengamos nunca miedo. El Señor estará siempre junto a nuestro lado. No importa que por un rato esté distraído tomándonos fotografías desde el cielo. Al acercarnos hoy a la Eucaristía, pidámosle al Señor sabiduría para entender cómo Él está incondicionalmente junto a nosotros en los días difíciles, en las jornadas de angustia, en medio del sufrimiento, en medio de esta incertidumbre que actualmente padecemos. Hagamos de estas épocas oportunidades para crecer en una fe más profunda y comprometida delante de Dios. Jesús jamás nos prometió una vida libre de sufrimientos. Él mismo llegó hasta el Calvario cargando una cruz inmerecida. Cuando estemos de regreso en nuestra barca y la tormenta haya ya pasado, démonos cuenta de cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Es ahí que seremos capaces de exclamar: verdaderamente, tú eres. Mis hermanas, mis hermanos, nos ponemos ahora de pie para hacer juntos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, presentemos ahora delante del Señor nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Por todos los miembros de la Iglesia, especialmente los recién iniciados, para que reciban la presencia de Dios en sus vidas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de la Iglesia, ministros ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones,
Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que carecen de hogar, por salario justo, servicio médico y buen ambiente para trabajar, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para aquellos que han muerto, que puedan entrar en el reino de la vida eterna, especialmente Olivia Ceballos López, Rafaela Juárez, Marta Zambrano, Tomás Camacho y Efraín Gutiérrez Zárate, oremos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras súplicas que hemos colocado delante de tu presencia. Te pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en lo secreto de nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén. Dijiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan divino creado por el hombre, y que puedan estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera. Voy trayendo espigas y racimos, voy llegando, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha, que sepamos, Señor, ser vino nuevo, que apague en el mundo la tristeza, que sepamos, Señor, ser vino nuevo, que apague en el mundo la tristeza. Vino y paz en población, esperan el milagro del Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María.
Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mis hermanas, mis hermanos, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros un saludo de paz. Quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla
ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestro prójimo. Nuestra misa ha terminado. Tengan una muy feliz y bendecida semana. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Pedro le dice voy, Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clama al Señor. Ahora vemos a Pedro como clama al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe,